Hoy vamos a seguir resolviendo los ejercicios del libro de cálculo apóstol. Recuerda que estamos en el ejercicio del 4.6 de la página 204. El punto 16 dice: en los ejercicios del 16 al 23, obtener una fórmula de f'(x) si fx es la que se indica. Básicamente lo que hay que hacer es encontrar la derivada de las funciones que se van a dar a continuación. Entonces, en el punto 16 tenemos que nuestra función va a ser igual a la raíz de x, ¿ya? Otra manera de expresar raíz de x es expresándola como x elevado a la 1 media, ¿ya? Entonces aquí ya es más fácil derivarla. Este 1 medio, cuando la vamos a derivar, pasa a multiplicar la x, y este 1 medio le restamos 1. Entonces 1 medio menos 1 igual a menos 1 medio, ¿ya? Entonces ya tendríamos nuestro resultado, ¿no? Esta es la derivada, el resultado de la derivada. Para expresarlo de mejor manera, lo que podemos hacer es recordar que como esto esté elevado a la menos 1 medio, yo lo puedo pasar hacia abajo y que me quede 1 sobre 2x elevado a la 1 medio. Bueno, aquí me equivoqué, no es a la menos 1 medio, solamente es 1 medio. Y como esto es x a la 1 medio, esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿ya? Ahí tendríamos el resultado de nuestro punto 16, ¿no? Recuerden de todos modos el resultado, pues si lo dejan hasta aquí ya estaría bien, ¿no? Hasta esta parte de 1 medio de x a la menos 1 medio, ese es el resultado de la derivada, ¿no? El punto 17 nos da una función igual a f de x igual a 1 sobre 1 más raíz de x. Entonces vamos a ver lo mismo, raíz de x la vamos a expresar como x elevado a la 1 media. Como esto es la derivada de una división, entonces recordemos que es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces aquí vamos a resolver. Entonces, la derivada de 1 va a ser 0 por el segundo, pues está acá, entonces esto, menos el primero, que es 1, por la derivada de 1 más x al medio, ¿ya? Entonces esta derivada pues fue la que hicimos anteriormente. Bueno, aquí tenemos la derivada de 1, pero la derivada de 1 es 0, entonces quedaría la derivada de x a la 1 medio, que fue el punto anterior, y nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x. Todo eso dividido el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces cogemos el segundo factor, 1 más x a la 1 medio, y todo eso lo elevamos a la 2. Resolvemos 0 por este factor, pues nos va a dar 0, y 1 por este factor de acá nos va a dar el mismo, ¿no? Y aquí lo he puesto arriba, o sea, lo único que he hecho es bueno, no he hecho nada, listo. Ya aquí lo que hacemos, bueno, ya. Como esto está en la parte de abajo, lo podemos pasar a la parte de arriba también, ¿no? Poniéndole menos el menos 1 medio acá, ¿no? Entonces ya esto que está acá abajo pasa arriba, ¿no? Y bueno, escribiéndolo bien, nos quedaría menos 1 sobre la 2 raíz de x multiplicado por 1 más x a la 1 medio, todo eso sobre eso. Esta sería la respuesta que nos da el libro de apóstol. Vamos a seguir con el punto número 18. Nos da una función donde dice que x es igual a 3 medios. Entonces la derivada es igual a 3 medios, lo pasamos a multiplicar por la x, y 3 medios le restamos 1. 3 medios menos 1 va a ser igual a 1 medio, ¿ya? Y ese es nuestro resultado. En el punto 19, la función es x a la menos 3 medios, ¿no? Entonces aquí arriba era 3 medios y acá es menos 3 medios. Entonces al hacer la derivada, menos 3 medios pasa a multiplicar la x, y menos 3 medios menos 1 nos va a dar menos 5 medios, ¿ya? Pues para que tengan en cuenta de que no es lo mismo que sea positivo a que tenga este menos acá, ¿no? Nos va a dar diferente el resultado.
En el punto número 20 nos dan una función donde x es igual a un medio más x a la 1/3 más x a la 1/4. De la misma manera hacemos la derivada, entonces un medio pasa a multiplicar la x, un medio menos 1 es igual a menos un medio. En esta parte de acá el 1/3 pasa a multiplicar a x y menos 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3. Un cuarto pasa a multiplicar la x y un cuarto menos 1 igual a menos 3/4. Siguiendo con el punto número 21, es la misma función, solo que los exponentes están a la menos un medio, menos 1/3, menos 1/4, ¿no? Entonces menos un medio pasa a multiplicar a la x, menos un medio, menos 1 da menos 3 medios. Menos 1/3 pasa a multiplicar a x, menos 1/3 menos 1 igual a menos 4/3. Y finalmente menos un cuarto por x nos va a dar menos 4x y menos un cuarto menos 1 igual a menos 5/4. En el punto número 22 nos dan una función donde dice que la raíz de x es igual a 1 más x. Entonces la raíz de x la podemos escribir como x a la 1 medio. En el punto número 22 nos dan una función f de x igual a raíz de x sobre 1 más x. Entonces el raíz de x lo vamos a expresar como x igual a 1 medio sobre 1 más x. Entonces recordemos, la derivada del primero, que es x a la 1 medio, nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x, que esta ya la habíamos resuelto antes, ¿no? La primera que resolvimos, por el segundo sin derivar sobre, o sea, sobre 1 más x, menos el primero sin derivar, o sea, 1x a la 1 medio, por la derivada del segundo. Entonces la derivada de 1 más x va a ser igual a 1. Todo eso sobre el segundo sin derivar, o sea, 1 más x al cuadrado. Multiplicamos estos factores, o sea, 1 por 1 sobre 2 a la x nos da esto, y x por este factor de acá nos da x más 2 raíz de x menos x a la 1 medio, ¿no? Entonces 1 por esto pues, nos da x a la 1 medio sobre 1 más x al cuadrado, que esto no lo hemos tocado todavía. Aquí en el siguiente paso vamos a factorizar bueno, aquí dejamos igual 1 sobre 2 a la x, pero este x a la 1 medio es debido a esto, ¿no? Que aquí tenemos x sobre x a la 1 medio, simplificando nos va a dar x igual a 1 medio. Bueno, y entonces el otro factor va a quedar igual, ¿no? X a la 1 medio sobre 1 más x al cuadrado. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es superar estos dos factores. Tenemos x a la 1 medio como factor común, la parte de arriba. Entonces, bueno, aquí esto lo dejamos igual, menos, y tenemos 1 medio menos 1 igual a menos 1 medio, ¿ya? Entonces, por eso nos queda esto, ¿no? Pero 1 más x al cuadrado, que esta es ya la respuesta que nos da el libro de Acosta, ¿no? Finalmente, el punto 23, estos puntos ejercicios son largos, pero pues, son sencillos, ¿no? Básicamente tenemos la función f de x igual a x sobre 1 más raíz de x. Entonces tenemos, lo que vamos a hacer es que raíz de x otra vez lo vamos a convertir como x a la 1 medio. Ahora después de eso ya la vamos a derivar. Entonces recordemos, la derivada del primero, derivada de x, 1, por el segundo, sin derivar, 1 más x a la 1 medio, menos la derivada del primero sin derivar, o sea, x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo de x 1 medio es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Recuerden que este ya fue la primera derivada que hicimos, ¿no?
todo eso sobre 1 más x a la 1 medio al cuadrado, o sea, el segundo al cuadrado. Entonces 1 por este factor de acá, pues nos va a dar el mismo, y x por este factor de acá nos va a dar x sobre 2 raíz de x. En la parte de abajo mantenemos igual. Aquí lo que vamos a hacer es esta raíz de x expresarla como x a la 1 medio para poder factorizar estas x. Entonces, o sea que x sobre x a la 1 medio, el resto lo dejamos igual. Aquí lo que he hecho es x a la 1 medio que está en la parte de abajo lo hemos pasado a la parte de arriba, ¿no? Entonces queda x, que estaba acá, por x a la menos 1 medio. Como esto estaba positivo, para subirlo tengo que ponerle, antes de ponerle, el menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos que x por x a la menos 1 medio. Entonces, recuerden que para simplificar esto es una suma. Aquí x tiene exponente 1 menos 1 medio igual a 1 medio, ¿ya? Entonces, continuando, ya vamos a quitar los corchetes. Solo hemos hecho eso, 1 más x a la 1 medio menos x a la 1 medio sobre 2. Vamos ahora sí a operar donde está x a la 1 medio menos x a la 1 medio, o sea 1 menos 1 medio igual a 1 medio. Entonces nos queda 1 más x a la 1 medio sobre 2, ¿no? Hemos operado esta parte de acá y esta parte de acá. La parte de abajo sigue igual. Hacemos esta operación, 1 más x a la 1 medio sobre 2, entonces esto nos va a dar 2 más x a la 1 medio sobre 2. Ese 2 ya lo podemos pasar a la parte de abajo, ¿no? Y básicamente pues ese es el resultado, ¿no? Entonces x a la 1 medio pues lo vamos a expresar otra vez como raíz de x. 2 más raíz de x sobre 2 por 1 más raíz de x y todo eso al cuadrado, que es tal cual el resultado que nos da el libro de apuestas.